Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes desde hace ya más de 22 años. Estamos en esta frecuencia de la pluralidad, en donde la libertad de expresión, el derecho a la información es verbo, que es Radio Cañón, las 7:60, queridos amigos. Por radio ustedes pueden enlazarse en esta frecuencia y también el radiocañón.com/XEABC. Queridos amigos, ese es un link, nos puede traer en cualquier espacio, ya sea telefónico o en su computadora, para que estemos a través de la red también con ustedes y por supuesto de la radio. Temas fundamentales, importantes, y vamos a arrancar con ellos, queridos amigos. Vamos a ir de lo internacional a lo local en este tema. Van a ver ustedes qué temas tan interesantes. Va a ser el triunfo de Lula en Brasil y los factores de poder que le rodean, qué se puede esperar, qué retos tiene. Por otra parte, también el tema del Imperio Británico, ya señalado por Rusia como autor del bombardeo ucraniano en Sebastopol. ¿Por qué lo señaló Rusia? Rusia, cuando ha señalado algo, es que tiene los datos, tiene con qué sustentarlo. Entonces, esto es sumamente delicado. Vamos a ver también, además del hecho, lo que es el impacto político y de que el Imperio Británico está detrás de atentados, pues, terroristas. Esto es su parte fundamental de la nota. Por otra parte, también estará el tema de cómo podemos activar la seguridad en la Ciudad de México. Se va a platicar de un tema, de un caso que va a ser emblemático para que pueda servir a aquellos que estén en circunstancias parecidas y va a desarrollarse de una manera clara y que sepamos qué podemos hacer en un caso determinado de inseguridad. Ya verán ustedes, muy importante. Y bueno, queridos amigos, el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón-Monero, ha tenido problemas en el enlace y bueno, vamos a ver si a lo largo del programa podemos lograrlo, porque se interrumpe y hay interferencias, pero vamos a ver esto, maestro, amigos queridos. En nombre de nuestro productor y director general, vamos a arrancar. Gracias a los ingenieros Víctor Melara García, gracias Jonathan Álvarez, sobre todo a ustedes, queridos amigos, por estar con nosotros. Un abrazo a Leo de Digital Vision, también le mandamos un abrazo cariñoso. Bueno, arrancando, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, académico, directivo del Club de Periodistas de México y también de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Su análisis, maestro, sobre este triunfo de Lula en Brasil, un triunfo cerrado, pero que han tenido que ver la desinformación en esto y los factores de poder, maestro. El contexto de lo que se está viviendo en Brasil. Su análisis, don Rodolfo, adelante, maestro querido. Por favor, su micrófono, maestro. ¿Lo escuchamos? Sí, buenas tardes, querido auditorio. Pues este es un día especial para los latinos, para todo el hemisferio, porque se reproduce, Celeste, lo que nos anunció generosamente el principio del siglo XXI, que fue los triunfos de 3 personajes que arrancaron la nueva historia latinoamericana. Me estoy refiriendo desde luego a Hugo Chávez, al presidente Carlos Kirchner y a Luis Ignacio da Silva Lula, como se le conoce con todo cariño en el mundo. Pues ellos sí nos presentaron, ¿sí?, lo que aspiramos
y deseamos los latinoamericanos, y nos han dejado profundas enseñanzas con el sobreviviente que es hoy Luis Ignacio Lula da Silva, que regresa al poder por tercera ocasión después de haber sido encarcelado por todas estas maniobras que conocimos en el principio del siglo, que fue el golpe blando, y de la manera como se aplicó en Brasil, teniendo atrás toda una serie de golpes de Estado en donde los militares y su actuación no fue ejemplar, como lo principalmente en el caso argentino, donde un golpe cruento de Estado militar nos puso, y en Chile nos enseñó cuál era el rostro de la ultraderecha aliada con los intereses norteamericanos. Hoy Lula está nuevamente en el escenario, pero acotado por los factores de poder que hacen que Bolsonaro no reconozca aún su triunfo, pero lo que tendrá que hacer, porque Lula nos dio una excelente lección de lo que es el realismo político y la capacidad de negociación para llegar con 2 millones de electores más a su favor en contra de Bolsonaro. ¿Qué factores están jugando hoy en este cambio de poder, de tránsito geopolítico en el mundo? Desde luego el factor militar, el Pentágono, ¿sí? Los intereses financieros, Wall Street, la City londinense, como nos los comenta el compañero Castilleja, muy importante considerarlos, porque la pérfida Albión está muy presente en América Latina. Allá la tenemos con una base militar todavía en las islas que son patrimonio de Argentina. Bien, Celeste, bien por el triunfo de Lula anticipado, pero todavía con este problema que tenemos de que primero, ¿sí?, por cambios de estrategia, Bolsonaro ganó el Congreso, ganó buena parte de las gobernaturas, pero no cabe duda que aún así el proyecto que tiene Lula va a salir adelante. ¿Por qué? Pues porque en principio negoció con todas las iglesias, la iglesia católica, la iglesia pentecostal, que ya había sido su aliada en el 2006, pero que posteriormente pasó a aliarse con Bolsonaro y le hizo posible su triunfo a Bolsonaro. Hoy está de regreso con Lula, con un proyecto más cerca de todo lo que es la estructura de poder de Brasil y latinoamericano, muy atento, muy afinado, este obrero que ha aprendido del poder y del manejo de su ejercicio en Brasil, pero también en las alianzas internacionales. No olvidemos que él es un precursor de los BRICS. Hizo que ingresara Brasil por la puerta grande con todos los integrantes, China, con Sudáfrica y con Rusia. ¿Sí? Ahí está el ejemplo de Lula y de todos los que se van a incorporar a los BRICS, como de manera sorprendente lo hará Arabia Saudita, Turquía y otros países. Es muy importante para el futuro de la región, ¿sí?, esta visión que nos entrega Lula y que seguiremos analizando, Celeste. Exactamente, maestro querido, y bueno, bien lo sabemos también de cómo parte fundamental, y ahora vemos el desarrollo económico que se tiene en la India, también en los BRICS. Muy interesante. Vamos a ir un corte, queridos amigos. No nos dejen, por favor, porque verán ustedes que la información y el análisis aquí es noticia. Un abrazo.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en donde la pluralidad es verbo, que es Radio Cañón, las 7:60. Escuchamos al maestro don Rodolfo Sánchez Mena y ahora le pediremos al maestro Gerardo Castilleja, si fuera tan amable, de abordar con su análisis este evento que está trayendo consecuencias, digamos, una de ellas simplemente y explicaba el presidente Vladimir Putin que es por qué se suspendió también el acuerdo de transporte de grano a varios países. En este tenor, él anunció la suspensión de la participación de Moscú en el acuerdo para el transporte del trigo y otros productos agrícolas desde puertos ucranianos, precisamente tras el ataque masivo que se lanzó este sábado pasado, queridos amigos, con drones contra sus buques en la bahía de Sebastopol, en Crimea. Así es que es bien importante, entre estas otras cosas también, el que ya Rusia, que cuando ha hecho un anuncio sobre alguna investigación es porque, como decimos en México, tiene todo en la mano, ¿no? Tiene los pelos de la burra en la mano, como decimos muy coloquialmente, pero es porque tiene el sustento de decirlo. Entonces, es realmente delicado el que ya se diga que el Imperio Británico estuvo detrás del bombardeo ucraniano de Sebastopol. Maestro Gerardo Castilleja, te escuchamos con mucha atención. Tu análisis va a aportar muchísimo para el nuestro, maestro. Te escuchamos, adelante. Gracias, maestra Celeste. Gracias a nuestro auditorio tan amable que nos escucha. Sí, yo creo, antes de presentar esta nota, yo quisiera que quede claro que para la mayoría de las personas que reflexionan en el mundo, lo que está ocurriendo en el escenario ucraniano, en realidad no es una guerra entre Rusia y Ucrania por territorio, recursos, control de recursos o algo así. Tampoco podemos decir que sea una guerra entre la OTAN, que utiliza el territorio ucraniano con tropas ucranianas, pero con armas de la OTAN, contra Rusia, aunque en parte es cierto. Esto es más bien un peligro muy grande porque está un sistema agónico financiero controlado en Londres y en Nueva York que se está desintegrando, se está implosionando. Por esa razón, todo el aparato de guerra decide que van a ir hasta lo último, van a destruir toda posibilidad de que Rusia, China y otros puedan crear una nueva arquitectura financiera y económica global. Esa es la razón verdadera de la guerra. Entonces, teniendo eso en mente, podemos ver por qué acaba el Ministerio de Defensa de Rusia anunció que repelieron este ataque con drones en esta base naval de Sebastopol, en la península de Crimea, y que este ataque, aunque fue llevado a cabo por unidades militares ucranianas, Rusia denuncia que el control, la planificación, el control y la supervisión vino de la Marina británica, la Marina del Imperio Británico, y Rusia lo ataca de un acto terrorista. Las consecuencias son enormes. Y efectivamente, como lo mencionó Celeste, el acuerdo que se tiene, Rusia suspendió el 29 de octubre, antier, suspendió la participación en esta iniciativa del grano del Mar Negro, un corredor protegido para que puedan exportar los ucranianos grano. Se decía, originalmente el acuerdo es para que ese grano, principalmente trigo, llegara a países pobres. Tristemente, el 75% de ese trigo, Ucrania lo está mandando a Europa, o más incluso, una parte mínima está llegando a los países pobres. Al tiempo de que Rusia está diciendo que se suspende su participación por el ataque que acaban de hacer los ucranianos, donde fue un ataque precisamente en contra de este protocolo, de este código, entonces Rusia anuncia que está dispuesta a donar sin costo 500,000 toneladas de grano para países pobres, para países en necesidad. Estamos hablando de 500,000 toneladas de grano que Rusia está poniendo a disposición.
sorprende, y a todos nos sorprendió, que después de los ataques y que se hicieron y la denuncia que hizo Rusia, pasaron muchas horas, tal vez casi 20 horas, sin que ningún país de Occidente diera alguna respuesta, ni siquiera un acuse de recibo, nada. Simplemente fue un silencio total, no quisieron decir, y lo primero que están diciendo los Estados Unidos, a través del secretario de Estado Blinken, es que los rusos están, por decirlo en inglés, weaponizando los alimentos. O sea, ellos están creando un tema militar de los alimentos. Así que lo que tenemos, ¿cómo es que saben los rusos por qué tienen esta seguridad de que fueron los ucranianos, por supuesto, pero comandados por el Reino Unido? Bueno, Rusia analizó no solamente estos trozos de drones que son los que atacaron, drones kamikaze, y drones marinos, son como pequeños barcos no tripulados, armados por supuesto. Ellos detectaron que los módulos de navegación de estos drones eran de fabricación canadiense, que tienen un acuerdo militar con Inglaterra, y muy probablemente los drones también eran ingleses, o al menos componentes esenciales venían del Reino Unido. Además, se investigó lo que es la trayectoria de estos drones, de dónde habían sido desplazados. Los rusos dijeron que venían precisamente cerca de Odessa, donde hay, ¿verdad? Donde se está, o siguieron esa trayectoria de Odessa, utilizando ese corredor de exportación de granos. O sea, es deliberado. Se quiere atacar a la flota naval rusa sin importar las consecuencias. No importa que este ataque fuera a provocar la suspensión, como se logró, de granos, porque lo que interesa aquí es por cualquier medio destruir las capacidades que Rusia haya estado llevando a cabo para exportar grano, para alimentar al mundo, a muchos países pobres, sino que también lo que tenemos es que los ingleses, como ha quedado cada vez más claro, también estuvieron detrás de la organización de los atentados en Nord Stream 1 y 2. O sea, dinamitando oleoductos que son esenciales, ahora atacando a un puerto que es esencial para poder transitar granos. Entonces, lo que tenemos aquí es un cuadro de un acto de terrorismo. Esos son actos terroristas. Y esto que tiene que dejar claro que el terrorismo nunca se debe considerar como un fenómeno sociológico de un grupo de extremistas que se radicalizan y lo hacen. Detrás de los grandes actos terroristas en la historia, siempre hay agencias de inteligencia de gobiernos, siempre. Y esto no es la excepción. Finalmente, quería decir que lo que preocupa enormemente es que también los Estados Unidos, según los expertos en armas, reconocen que esta postura nuclear de los Estados Unidos es preocupante. Dice Scott Ritter, un experto en armas, experto en Rusia, ha dicho, miren, esta postura nuclear estadounidense establece que ellos pueden, bajo cualquier circunstancia, lanzar un ataque nuclear preventivo en respuesta a un incidente nuclear o no nuclear. Es decir, Estados Unidos mantiene al mundo como rehén de su arsenal nuclear y que se reserva el derecho de usar armas nucleares en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Esto es lo que tiene que enfrentar el mundo. Tenemos que cambiar este orden, claramente, es un orden decadente, un sistema financiero que se cae a pedazos, pero la parte militar de este sistema, encabezado por el Imperio Británico y secundado por los Estados Unidos, es en realidad el principal desafío a ser desactivado, desmantelado, y lo único que puede hacerle frente a eso es las naciones uniéndonos, la América Latina uniéndose a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, con Rusia, con Irán y con los países que están peleando por un nuevo sistema económico de cooperación. Eso sería, creo yo, una idea muy clara que podemos dejar a nuestro público que nos escucha y que nuestro público también la transmita,
porque es necesario que se tenga una idea, una comprensión a fondo de qué es lo que causa este conflicto y cómo se puede resolver. Sería pues el comentario de hoy, Celeste. Muchísimas gracias, maestro Gerardo Castilleja. Es muy importante, queridos amigos, cuando alguien menciona, como los maestros en la mesa, frases que se quedan sembradas, son estructuradas de una manera muy digeribles, de una manera que el concepto quede claro, preciso y conciso. Eso acaba de hacer el maestro Gerardo Castilleja, como siempre, con el maestro don Rodolfo, Ceci, los maestros de la mesa, pero en esto que mencionas, maestro Gerardo Castilleja, de que Estados Unidos tiene al mundo como rehén, precisamente porque de acuerdo a una legislación que ellos tienen, fíjense, un militar de 3 estrellas ya ni siquiera es un presidente, o sería el presidente de Estados Unidos. Bajaron a que cualquier general que tenga 3 estrellas puede oprimir un botón para lanzar una arma nuclear. Maestro Gerardo, te pido por favor repetir esta parte que es tan importante y fundamental para que la tengamos pues muy presente, maestro. Es muy importante. Adelante. Es más, les voy a listar la cita de Scott Ritter. Es importante seguirlo, un hombre muy serio que fue inspector de armas de la ONU. Él dice lo siguiente: la revisión de la postura nuclear de Estados Unidos es un chantaje global. Esto lo dijo en una entrevista con Sputnik. Dice, la estrategia de Biden ha propagado es una estrategia donde se tiene una ambigüedad deliberada sobre las condiciones y circunstancias bajo las cuales los Estados Unidos podría usar armas nucleares, incluyendo un ataque nuclear preventivo, en respuesta a un incidente nuclear o no nuclear. Es decir, Estados Unidos mantiene al mundo como un rehén de su arsenal nuclear, diciendo, nos reservamos el derecho de usar armas nucleares en cualquier momento que determinemos, bajo cualquier circunstancia. Se cierran las comillas de la cita de Scott Ritter. Creo que es bastante claro lo que dice este experto. Así es, maestro querido. Gracias, maestro Gerardo Castilleja. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. Ya está el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero en esta mesa. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en esta frecuencia donde la pluralidad es verbo, queridos amigos. Bueno, pues escuchamos al maestro Gerardo Castilleja. En esta mesa está la maestra Ceci Tapia Solidaridad 1000, el maestro Gerardo Castilleja, y escuchamos también, por supuesto, al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, con este tema del impacto latinoamericano de Lula, o sea, ¿en qué va a impactar? Yo quisiera preguntarle al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, maestro querido, que ya lo tenemos aquí en la mesa, nos honra con ello, pues su análisis precisamente sobre este hecho y el impacto y el mensaje para el mundo, maestro querido, en donde también se ha vivido, como en muchos otros países, y ya lo vemos, este golpeteo de la extrema derecha, que no es otra cosa más que los mismos intereses de la censura, los mismos intereses a favor de la guerra, los mismos intereses imperialistas o neocolonialistas, querido maestro. Lo seguimos escuchando. Sí, adelante, maestro. Claro que sí, Celeste. No, mira, yo creo que lo que ocurrió en Brasil ayer es realmente muy trascendente, pero obviamente tiene claroscuros. Es trascendente por varias razones. No hay que olvidar que Lula fue uno de los mandatarios emblemáticos de la primera oleada progresista de América Latina, que inicia en 1998, 1999 en Venezuela y que termina por ahí del 2008.
Y no hay que olvidar, además, que Lula fue un extraordinario mandatario en Brasil que terminó con una popularidad del 87%. Yo creo que rara vez en la historia te encuentras con un mandatario que termina su gestión con una aprobación del 87%, es casi del 90%, es una cosa altísima. Y es un hecho que este mandatario fue víctima de una guerra sucia, brutal, de campañas de descrédito increíbles, que se le hizo un juicio verdaderamente siniestro, en el que el juicio de Lava Jato, en el que lo acusaban de cosas increíbles, lo acusaban, entre otras cosas, de querer, fíjate cuál es la acusación, de querer comprar un departamento, ¿no? Y como no había manera de demostrar que lo había comprado, entonces la acusación era que pues se trataba de que solo un operativo de Estado pudo haber encubierto esto, entonces lo acusaban de un operativo de Estado y lo acusaban de, ya sabes, de asociación delictuosa, de hacer un grupo criminal para hacer quién sabe qué cosas con Petrobras. Estuvo Lula preso casi 2 años, 530 y tantos días, fue una cosa bestial, fue una cosa verdaderamente cruel. El juez que llevó el caso, el juez Moro, que además se acaba de presentar, es el que se acaba de presentar en España junto con Zedillo y Calderón y Aznar, es un juez que decía que, bueno, que él no tenía ningún interés en el juicio y no iba a sacar nada del juicio, que él estaba actuando con total limpieza, tal. Y resultó que lo que ocurrió con ese juicio es que con ese juicio se sacó a Lula de la contienda presidencial, y eso es lo que permitió que ganara Jair Bolsonaro en la elección pasada. Entonces, eso permitió que sacaran a que ganara Jair Bolsonaro. Entonces, y Jair Bolsonaro, en cuanto llega al gobierno, pues nombra al juez Moro ministro de Justicia, o sea, sí obtuvo un beneficio claro el juez Moro de ese procedimiento. Entonces, es muy impresionante que a Lula un juez anula el juicio, da señales y dice que estaba mal planteado desde un inicio ese juicio, porque el juez Moro ni siquiera tendría que haberlo llevado, se echa para atrás el juicio. Durante toda la campaña Bolsonaro manejó la idea de que Lula no había sido exonerado, tal, y es un hecho que en estas elecciones Lula gana por un margen muy apretado. Hay que decir que el proceso fue complicado, que en la primera vuelta las encuestas decían que Lula tendría arriba del 48-49% de las votaciones y que Bolsonaro tendría el 37%, y fue muy sorpresivo que Bolsonaro llegara al 40 y tantos en la primera vuelta. Entonces, hay que decir además que hay fuertes denuncias en Brasil de que Bolsonaro compró votos, y no solo eso. El día de ayer fuimos testigos todos de un operativo a gran escala en el nordeste brasileño, que es la zona fuerte de Lula, que es, digamos, su bastión, ¿no? Vimos cómo hubo un operativo en las carreteras para impedir que la gente se transportara a los lugares de votación. Lo que decía un comentarista es muy interesante. Dice, hace unos años quitaron a Lula de la boleta, es decir, sacaron a Lula de la ecuación, y hoy quieren sacar a sus votantes de la ecuación. Lo que es claro es que hubo efectivamente un operativo esto es un operativo de fraude. Aquí en México estos los detectamos con mucha facilidad. Y finalmente, a pesar de los operativos de fraude, Lula da Silva ganó la elección por un margen de poco más del 2%, ¿no? Y lo que es preocupante o curioso es que Jair Bolsonaro hasta el momento todavía no reconoce el triunfo de Lula. Entonces, no hay que olvidar tampoco otro tema que es preocupante, y es el hecho de que Lula gana la presidencia, pero no se queda con el Senado. El Senado mayoritariamente está del lado de la derecha. Hay que decir además
que es un proceso bien importante para América Latina. Lula fue un mandatario absolutamente emblemático, se propuso como programa de gobierno que los brasileños comieran 3 veces al día, ¿no? Y sacó de la pobreza a millones de pobres, ¿no? Y sin embargo, esta percepción, este trabajo de Lula no fue reconocido por una parte importante de la población brasileña. Había una encuesta en la que le preguntaban a la gente, bueno, ¿cómo saliste de la pobreza? Tal, tal. Primera respuesta es, gracias a Dios. Segunda respuesta, gracias a mi esfuerzo. Hasta el 6º lugar, la gente mencionaba los programas de gobierno que habían sido muy importantes, y esto es lo que permitió esta falta de sensibilidad de la gente, esta falta de memoria de estos sectores, es lo que permitió que tanto Michel Temer como el propio Bolsonaro echaran abajo buenas partes de los programas sociales y de los logros sociales, políticos y económicos que había conseguido el PT en las gestiones de Lula y de Dilma Rousseff. Y es un hecho también que pues estas administraciones echaron a andar causas verdaderamente insostenibles contra Lula y contra Dilma por corrupción, ¿no? Y es un hecho también que la llegada de Bolsonaro a la presidencia provocó un enrarecimiento de la situación política en Brasil, provocó hay una perversión, una descomposición del poder público, porque Bolsonaro es un personaje que que es profundamente misógino, que es claramente homófobo, que tiene sesgos racistas muy claros, ¿no? Y que hizo además toleró la destrucción sistemática de buena parte de la selva del Amazonas. Entonces, bueno, pues todo esto es parte de lo que se está remontando con el triunfo de Lula, ¿no? Y hay que decir que con todo, a pesar de las señales de alarma que implica que la elección haya sido tan dividida, que una parte importante del Congreso siga en manos de la derecha, sin lugar a dudas, el triunfo de Lula en Brasil abre la posibilidad de que se den nuevos proyectos en América Latina, de que se reactive el Mercosur, de que se reactiven todos los proyectos de la oleada progresista de la década del 2000 al 2008, ¿no? Y que lo más importante es que hay que señalar que la izquierda está ganándole la partida a la ultraderecha en toda América Latina, y que Brasil se vuelve a meter en las lógicas de un proyecto de salvación nacional. Y esto, por supuesto, que es un aire refrescante para toda América Latina. Exactamente, maestro querido, y veamos que este fenómeno precisamente de esta ultraderecha que engaña, de estos intereses que mienten, que tienen a su servicio, porque son dueños de megaconsorcios de comunicación, utilizan los mismos precisamente para no soltar estos abusos que han cometido, porque no podemos decirle el privilegio, porque realmente son abusos, o sea, la palabra privilegio debería de tener o tiene otra connotación. Así es que es bien interesante todo esto. Vamos a ir nosotros, queridos amigos, a un corte y no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en su programa Voces del Periodista, que desde hace 22 años pica piedra, y siempre para que tengamos todo el contexto alrededor de lo que es la verdadera libertad de expresión y cómo debemos nosotros de aprender a no ser utilizados por objetivos que van mucho más allá de un interés general, de un interés social. Así es que, bueno, en esta mesa
en que está el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, que tanto nos honra, así como el maestro Gerardo Castilleja y el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Bueno, se suma la muy querida e infaltable Ceci Tapia, Solidaridad 1000, con el tema que les compartía yo al principio de cómo podemos nosotros participar directamente para activar la seguridad en la Ciudad de México, y qué puntos debemos de aprender a reconocer que estén cercanos a nuestros domicilios. Ya nos los va a platicar Ceci, y hay que ver en qué lugar están estos puntos, y es importante, es fundamental tenerlos ubicados. Adelante, Ceci, querida, te escuchamos. Claro que sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, maestros, querida Celeste, y a todos los radioescuchas y tuiteros, youtuberos y toda la gente que va a tener acceso a nosotros. Pues resulta que, primero, para tener acceso a la justicia en una ciudad tan enorme como es la Ciudad de México, y hoy con toda la tecnología que se tiene a la mano, sí es muy importante que sepas dónde está tu botón de pánico, que sepas dónde están las cámaras del C5, que sepas dónde está el módulo de policía, que sepas, y que si en algún momento eres víctima de un abuso policial, por eso es muy importante, porque esto también vamos nosotros buscando que haya cultura de la denuncia. ¿Qué pasa si estás viviendo un momento en el que llega alguien que te hace una falsa acusación, que es un tema importante? Por nosotros trabajamos la fabricación de culpa en atacarla, ¿no? En que esto no exista, ¿no? ¿Qué sucede? Puedes tú tocar el botón de pánico y en ese momento las cámaras de la ciudad están en ti. Los policías tienen supervisores, tienen quien los esté revisando, tienen muchísimas, no, digamos que no solo supervisores, sino también órganos internos de control en los que pueden dar que si hay una detención ilegal, que si están ingresando a tu domicilio sin que tú se los permitas, o que te quieran detener dentro de tu casa. O sea, todo esto es muy importante, pero también hay un tema que esto tendrá que ser legislativo, y estamos hablando de un tema que es muy, pero de verdad inmensamente importante, y lo menciono de esta manera porque el día de ayer, 30 de octubre, era el Día Internacional para erradicar la violencia contra las mujeres, que es un tema no solamente en México muy doloroso, sino en el mundo. ¿Qué pasa con personajes de cualquier tipo, féminas, que deciden vengarse de sus exparejas, de personas que les caigan mal, e inclusive hay bandas delictivas dentro del metro de la Ciudad de México que se dedican a extorsionar varones y decir, es que me tocó? Y hacen estas falsas banderas y convierten a nuestros varones en enemigos públicos cuando realmente lo que quieren es provocar una extorsión. Entonces, sí es muy importante para nosotros que tengamos no solo conciencia, sino que vayamos a, obviamente, cuando existe una verdadera víctima, pero también cuando está cuando esto es falso y hay una víctima que es víctima de fabricación de culpa. Entonces, es importante que se busque personas interesadas en la defensa de este tipo, como por ejemplo en Vero, Canadá, etcétera, etcétera, Solidaridad 1000, todo esto, que nosotros nos dedicamos a este tipo de defensa y darnos cuenta que la denuncia y que todo esto es un tema que nosotros podemos trabajar de una manera muy delicada y buscar que las personas inocentes no lleguen a pisar la cárcel, primero porque haya corrupción policial, segundo porque no exista un delito y solo sea una venganza personal. Y bueno, pues ya este es un tema muy interesante y doloroso para mucha gente que de repente es víctima de este tipo de tragedias. Pero bueno, hablando de la policía, que tiene solamente el 33% de aprobación en la ciudadanía, y la Marina el 57%, perdón, el 60%, y el Ejército Mexicano el 57% en algunas encuestas, pues yo creo que sí sería muy importante darnos cuenta cómo la gente ve bien para que se vaya pacificando el país, para que se vayan controlando todo esto, que algunos órganos y que algunas instituciones policíacas deben de ser vigiladas. Entonces, bueno, esta es una situación muy, muy interesante. Y bueno, pues resulta que ya la economía del país está recuperando
como antes estaba en la prepandemia. Y este es un tema súper importante porque, bueno, empieza a haber un 1% en el último trimestre del Producto Interno Bruto. Y lo comento también como un éxito y lo voy a explicar por qué. Muchos países, y por ejemplo, se puede hablar de Europa, de España, de algunos países, han tenido la desdicha de no estar recuperándose, ¿no? Entonces, aunque para muchas personas pueden decir, ay, el 1% es nada, ¿no? Bueno, después de una pandemia, en plena guerra que no termina, en donde un país como Ucrania más pareciera que comete actos terroristas que ganas de terminar con este tema, pues yo creo, bueno, con este tema de guerra, pues yo creo que México va avanzando. Hay 21.6 millones de empleos y esto también es muy importante, pero sobre todo resulta que el día de hoy, y quiero comentarlo, el presidente, la famosa ya mañanera, y no solamente famosa en México, sino en el mundo, comenta que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues no va a, pues no va a desaparecer, solo se tiene que administrar de una manera diferente que no lesione el presupuesto mexicano, porque bueno, parece que las magnas obras que han permitido al país irse viendo enfilado, y lo digo así porque tienen que revisar algunas encuestas en el que se habla que para 2024 pudiéramos ser el país número 9, después de obviamente de esta guerra que estamos cursando en todo el mundo. Pues hablan de los BRICS, pero también hablan de México. Entonces sí, sería muy importante que veamos este análisis y bueno, resulta que para esta Agenda 2030 que se habla en pues mundial, que México, todos los países tienen que cumplir, el presidente ha mandado pues una iniciativa en el que se hagan 5 parques fotovoltaicos, que se hagan también la producción de baterías de litio, el aumento de algunas hidroeléctricas y también pues de energía eólica para ir disminuyendo al 98% la quema de gas, de gas natural. Entonces, vamos a ver cómo se va haciendo. Digo, finalmente, la Agenda 2030 ha sido un compromiso mundial y México no está exento. Ojalá que esto suceda bien. Y el último tema que quiero comentar, ¿recuerdan ustedes de todo esto que se ha detenido en las aduanas y que se ha platicado acerca de los bienes pues que se han entregado a algunas comunidades como Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, y hasta el 30 de octubre, es decir, ya cerrando este mes, se han dado más de 6 millones de bienes a estas comunidades más pobres de todo el país. Y yo creo que esto es muy importante porque antes se destruían. Y aunque es ilegal meterlo, pero bueno, también es muy triste que en unos países y unos estados tan pobres no puedan tener estos recursos, pues yo creo que lo que están haciendo de entregar en estos tianguis bienestar es un punto muy favorecedor para este gobierno, pero sobre todo para todos los estados que cursan en unos municipios más pobres, más pobres de todo el país. Y este es mi comentario y análisis, querida Celeste, queridos maestros. Gracias. Gracias, Ceci querida, y damos nuestra gratitud a quienes nos apoyan a través del Twitter. Muchísimas gracias a todos ustedes, Ama Morán, Filipo, Compi querido, Rubén Martínez Escalante, Fritz, muchísimas gracias, Perla Tapatía tan querida, gracias Bonnie, gracias Hilda76, muchísimas gracias Carlos Aguiar, un abrazote. Gracias Jorge Domínguez Valdivia, gracias Anamá, Anita querida, gracias a Ramón Muñoz Nieto, gracias Antonio, gracias Victoria, gracias a Reforma 2006, Miguel Ángel querido, a Dianita Segundo Tobar Jimboro, gracias a Rempe-A, gracias a Gustavo Urrutia. Y maestros queridos, pues ya estamos saliendo por el día de hoy, agradecerles siempre este aporte fundamental a la libertad de expresión y al derecho a la información. Gracias, maestros queridos. Amigos, sigamos en esta frecuencia porque aquí se promueve la pluralidad y de eso se trata, que nos escuchemos todos. Un abrazo, un beso tronadísimo
Hasta la próxima, gracias.